Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Red Darling. Si vienen de TikTok encontrarán la marca de tiempo en la descripción y si vienen de YouTube espero que disfruten mucho el video. Cuando descubrí que el inversor era Lincoln, supe que iba a perder ante Mia. Ella era el primer amor de Lincoln, la que nunca podría olvidar. Después de que terminó la reunión, Lincoln eligió la propuesta de Mia, tal como yo lo esperaba. Mia me miró y sonrió con altivez. Incluso si eres su esposa, en su corazón, yo siempre seré la primera. Todo lo que procuras con tanto esfuerzo para conseguir, a mí me llega de manera natural. Ella y yo habíamos sido rivales desde nuestra época de estudiantes, desde aquel viejo problema de familia, y ella podía ocupar el corazón de Lincoln con la misma facilidad. Miré con cansancio a Lincoln a lo lejos, de repente sin ganas de seguir peleando con Mia. Esta vez, me rendía con él. Entre Lincoln y mi carrera, elegí mi carrera. El nuevo inversor de la empresa causó un gran revuelo entre las mujeres jóvenes porque era increíblemente guapo. El inversor era Lincoln, mi esposo. En el momento en que me enteré de esta noticia, supe que mi competencia con Mia ya estaba perdida. En la sala de descanso, mis colegas estaban chismeando sobre el nuevo inversor. Apuesto a que el equipo de Mia lo conseguirá. Escuché que el primer amor de Lincoln es Mia. Mia y Lincoln fueron compañeros de universidad, el primer amor del otro. La inversión de Lincoln esta vez es toda para Mia. Escuchar estas palabras hizo que mi corazón se encogiera. Regresé a mi oficina sintiéndome perdida. La noticia de que Lincoln era el inversor ya se había extendido por toda la empresa. El director nos llamó a Mia y a mí a su oficina. Jane, Mia, el inversor de nuestro proyecto es Lincoln, del grupo Zenith. Ustedes dos liderarán a sus respectivos equipos para diseñar una propuesta. Preséntenlas en un mes. El director miró a Mia con un aprecio significativo que no pudo ocultar. Parecía que él también había escuchado esos rumores y entendía por qué Lincoln había elegido nuestra empresa. Antes siquiera de salir de la oficina, sabía que la propuesta de diseño de nuestro equipo sería un desperdicio de esfuerzo. Compitiendo contra Mia, lo más probable es que yo solo estuviera allí para hacer bulto. Fuera de la oficina, Mia se detuvo. Nos quedamos frente a frente. Sostuve su mirada. Ella sonrió levemente. Su sonrisa era triunfante y audaz. Jane, que gane la mejor. Sin embargo, su comportamiento mostraba una confianza absoluta en la victoria, porque sabía muy bien que, entre ella y yo, Lincoln definitivamente la elegiría a ella. Viéndola alejarse con la cabeza en alto, me di la vuelta y me fui. El departamento de diseño estalló de emoción. Si la propuesta de diseño de mi equipo era rechazada, pasaría el próximo periodo trabajando bajo el mando de Mia, doblegando mi orgullo y aceptando toda su dirección. No quería doblegarme ante ella. Antes del final de la jornada laboral, todos se reunieron alrededor de Mia, elogiándola sin cesar. Mia, eres increíble. Hice contacto visual con Mia a través de la multitud. Ella estaba rodeada, siendo el centro de atención. En comparación con ella, mi rincón parecía frío y desolado. Me quedé sola en la esquina, sin nadie a mi lado. Ella me sonrió, con los labios apretados. Aparté la mirada, me puse el abrigo y salí. Lincoln llegó a casa. Su expresión era la habitual y fría indiferencia. Aún así, no pude evitar preguntar. «Lincoln, ¿invertiste en nuestra empresa?» Lincoln levantó la vista al escucharme. Me miró a los ojos brevemente. Con una expresión neutra, murmuró suavemente asintiendo. Continué preguntando, usando un tono de broma. «¿Por qué elegiste nuestra empresa? ¿Me darás un trato especial?» El ceño de Lincoln se frunció ligeramente, con expresión seria. No había ni un rastro de diversión en sus ojos. Después de pensarlo un momento, dijo: «Esta fue una decisión de la alta dirección de la empresa. La propuesta no es solo decisión mía. La implicación era que ni siquiera ser su esposa importaba. No hice más preguntas. Él siempre era así de frío y distante, siguiendo sus propias reglas y lógica, nunca dispuesto a hacer excepciones por mí. Y yo siempre me doblegaba con la esperanza de convertirme en su excepción». Lincoln se dio la vuelta y se fue, entrando a su estudio. La puerta del estudio no estaba completamente cerrada. Podía escucharlo hablar por teléfono. La voz al otro lado era la de Mia. Lincoln ocasionalmente se reía suavemente en respuesta a ella. Después de colgar, abrió la puerta del estudio. Caminó hacia la entrada y agarró su abrigo del perchero, poniéndoselo y cambiándose por zapatos de vestir. Se enderezó y me dijo: «Tengo una cena de negocios esta noche. Voy a salir». Asentí. Desapareció por la puerta principal. Llegó a casa muy tarde esa noche.
Las palabras que quería preguntar murieron en mi garganta después de ver la publicación que Mia compartió en las redes sociales. La publicación mostraba una foto grupal. Había 4 personas: Mia, Lincoln y 2 de sus compañeros de universidad. Al ver esta foto, me di cuenta de que no necesitaba hacer esa pregunta. Quería preguntarle a Lincoln si favorecería a Mia. Ya sabía que lo haría. Solía dejarle una luz encendida a Lincoln cuando llegaba tarde de las cenas de negocios. Esta vez, después de apagar la luz, dormí profundamente. Cuando me desperté, Lincoln y yo no nos cruzamos. Cada uno se fue a su respectiva empresa. Hoy, Lincoln apareció en la empresa como el inversor. El director llamó a Mia. Cuando ella regresó, los ojos de todos estaban puestos en ella. Mia, ¿es el señor Lincoln intimidante? Los labios de Mia se curvaron ligeramente. Su respuesta fue vaga y ambigua. El señor Lincoln y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo. No es intimidante. Todos pueden relajarse. Varias personas intercambiaron miradas y sonrieron con complicidad. Sabía que mi propuesta de diseño muy probablemente sería rechazada al final, pero aún así lideré a mi equipo trabajando horas extras, apresurándonos para terminarla. Un mes después, entré a la sala de conferencias con una propuesta. Todos estaban presentes excepto Mia. Ella llegó con Lincoln. La luz caía perfectamente sobre ellos dos. Lincoln ocasionalmente inclinaba la cabeza, acomodándose a la altura de Mia para escucharla hablar. El perfil del hombre estaba iluminado, sus rasgos afilados y definidos. Sus ojos eran oscuros, su sonrisa, tenue. En ese momento casual, nuestras miradas se cruzaron. Quería leer algo diferente en su mirada, pero no había nada. Seguía la misma fría indiferencia. El sorteo determinó el orden de las presentaciones. Yo iba antes que Mia. Subí al escenario con calma y abrí mi presentación de PowerPoint. Expliqué todos mis conceptos de diseño e inspiración. Durante la presentación estuve completamente concentrada. Cuando bajé, sonaron escasos aplausos. Los aplausos más entusiastas vinieron de Nora, una joven que había estado haciendo prácticas conmigo desde la graduación. Lincoln no mostró ninguna expresión. Nadie podía leer sus pensamientos. El director trató de descifrar el significado de su expresión mirándolo de reojo. Era el turno de Mia. Naturalmente, hizo contacto visual con Lincoln. Se sonrieron. Los colegas abajo intercambiaron miradas con sonrisas chismosas. Nora se inclinó hacia mí y me susurró: «Jane, ¿van a rechazar la propuesta de nuestro equipo?» Tiré de las comisuras de mi boca, forzando una sonrisa extraña. Después de que terminó la presentación de Mia, sus aplausos fueron claramente mucho más fuertes que los míos. El director la aplaudió con entusiasmo. Los labios de Lincoln se curvaron ligeramente hacia arriba. Hubo un descanso de 30 minutos a la mitad. Recientemente, había estado tan atrapada en los rumores sobre Lincoln y Mia que apenas podía respirar. La forma en que él me miraba era demasiado fría, haciendo que mi corazón se encogiera. A través de los chismes de la oficina, me enteré de más cosas sobre el pasado de Lincoln y Mia. Lincoln había cortejado activamente a Mia. Infaliblemente la acompañaba de regreso a su dormitorio y le llevaba el desayuno. Todos sus compañeros en la Universidad de Preston sabían cuánto amaba Lincoln a Mia. Me senté inmóvil en mi silla. Al ver a Lincoln y a Mia salir juntos, me picó la nariz. El hombre que tanto había intentado para conseguir tenía a la persona que más temía en su corazón. Solo Nora y yo nos quedamos en la sala de conferencias. Nora me tomó de la mano. Los 30 minutos terminaron. Los resultados estaban listos. Lincoln y el equipo del grupo Zenith ya se habían ido. Nuestro director anunció los resultados. 3 votos en total. Los 3 votos fueron para Mia. Cuando se anunciaron me ardieron los ojos, llenándose de lágrimas. Contuve esas lágrimas a la fuerza. El director y Mia intercambiaron miradas, él expresando su aprobación. Varios colegas rodearon a Mia. «Mia, eres increíble». Me fui, una silueta solitaria. Pero Mia me persiguió. «Jane». Me detuve. Sus ojos se curvaron en una sonrisa. «Incluso si eres su esposa, en su corazón, siempre seré la primera. Todo lo que preparaste con tanto esfuerzo para conseguir, a mí me llega sin esfuerzo». Sí, a los 14 años, Mia pudo llevarse fácilmente el amor de Jason. Ahora también podía ocupar el corazón de Lincoln. A lo lejos, el director acompañó a Lincoln al ascensor. Su postura era perezosa y casual. De repente, me sentí exhausta. Ya no quería pelear más con Mia. Tampoco quería a Lincoln. El ascensor se detuvo. El director, muy observador, nos llamó rápidamente a Mia y a mí para que entráramos juntas.
El ascensor descendió lentamente. El director no paraba de adular a Lincoln. Señor Lincoln, usted y la señorita Mia son la pareja perfecta, hechos el uno para el otro. Otros intervinieron. Exactamente. Escuché que el señor Lincoln y la señorita Mia ya están casados. El señor Lincoln realmente adora a su esposa, eligiendo específicamente nuestra empresa por la señorita Mia. Escuché adormecida estas palabras halagadoras, incapaz de producir ninguna reacción. Sintiendo una mirada disimulada pero ardiente a mi lado, miré. El rostro de Lincoln se tensó. El director me dio un codazo en el brazo, insinuando que yo también debería decir algo. Jane, ¿no estás de acuerdo? El señor Lincoln y la señorita Mia son una pareja perfecta. Las puertas del ascensor se abrieron. Encontré con calma los ojos de Lincoln. En efecto, una pareja perfecta. El pánico destelló en sus ojos normalmente indiferentes. Sus finos labios se separaron como si fuera a decir algo. Las puertas del ascensor se abrieron completamente. Lincoln cerró la boca sin decir nada. Bajé la vista y salí primero, sin esperarlo. Esa noche, Lincoln llegó tarde. No le dejé ninguna luz encendida. Cuando entró al cuarto, yo fingía dormir. Escuché sus pasos detenerse junto a mi lado de la cama. Permanecí inmóvil, con los ojos cerrados, respirando con calma. Unos segundos después, él se movió hacia el baño. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, esperando que el dolor en mi pecho eventualmente se calmara. No lo hizo. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé el desayuno sin pensar, moviéndome entre la cocina y el comedor de forma mecánica. Puse un plato frente a su silla habitual. Luego me senté con el mío y comencé a comer sola. Lincoln bajó las escaleras con su traje oscuro de siempre, el cabello ligeramente húmedo. Se detuvo al verme en la mesa. Por un momento, su mirada cayó sobre el plato que había puesto para él. Algo cruzó su rostro, tan rápido que no pude identificarlo. Se sentó sin decir nada. Comimos en silencio, como siempre. Al salir, Lincoln se detuvo en la entrada, con una mano sobre el perchero. Jane. Me volteé. Sobre lo que dijiste ayer en el ascensor. ¿Qué dije? Pregunté con naturalidad, ajustándome el bolso al hombro. Solo confirmé lo que todos pensaban. ¿Hay algo malo en eso? Lincoln me miró fijamente. Sus ojos oscuros buscaban algo en mi expresión. Yo sostuve su mirada sin parpadear, sin revelar nada. No dijo finalmente. Entonces no hay problema. Sonreí ligeramente. Que tengas un buen día, Lincoln. Y salí antes de que él pudiera decir algo más. En el trabajo, la dinámica cambió de inmediato. Mia era ahora la líder oficial del proyecto con el grupo Zenith. Su escritorio, antes modesto, se convirtió en el centro de gravedad de toda la oficina. La gente orbitaba a su alrededor como planetas alrededor de un sol. El director le asignó una sala de reuniones exclusiva para su equipo, lo que antes era un privilegio reservado para los proyectos más grandes. Mis colegas, aquellos que antes compartían el almuerzo conmigo sin pensarlo 2 veces, comenzaron a buscar excusas para sentarse más cerca de Mia. Era sutil, el tipo de traición que no puedes señalar directamente, porque cada uno de sus movimientos tiene una justificación razonable. Pero yo lo notaba todo. Nora seguía a mi lado. Era la única. Jane me dijo en voz baja mientras pasábamos frente a la sala de Mia. ¿Estás bien? Perfectamente respondí sin detenerme. La nueva estructura significaba que, técnicamente, mi equipo debía apoyar el proyecto de Mia en ciertos aspectos logísticos. El director lo presentó como colaboración entre equipos, pero todos entendíamos lo que era. Yo trabajaría bajo la sombra de Mia. Durante la reunión donde se anunció esto, Mia me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión de satisfacción apenas contenida. Esa misma tarde, recibí el primer correo oficial de Mia como coordinadora del proyecto. El tono era profesional, pero entre sus palabras perfectamente seleccionadas, existía un filo que solo yo podía sentir. Me pedía que revisara ciertos archivos de diseño de mi equipo y los adaptara a la nueva dirección visual que ella había establecido. En otras palabras, deshaz lo que hiciste y rehazlo a mi manera. Leí el correo 2 veces. Luego lo guardé en una carpeta específica que había creado esa mañana, titulada simplemente Registro. No respondí de inmediato. En cambio, pasé la siguiente hora revisando con calma los archivos en cuestión. Luego abrí mis propios documentos de respaldo. Los bocetos originales, las referencias de inspiración, las notas de reuniones internas. Todo perfectamente organizado, con fechas y firmas digitales. Guardé todo en la misma carpeta. Mi madre siempre decía que el orden es la primera forma de resistencia. Nunca lo había entendido tan bien como en ese momento. Respondí el correo de Mia con 3 líneas.
acuse de recibo, plazo estimado de entrega, solicitud de confirmación escrita de los nuevos parámetros de diseño, profesional, eficiente, sin emoción. 3 minutos después, Mia respondió confirmando todo por escrito. Perfecto. Esa noche, cuando Lincoln llegó a casa, encontró la sala en silencio y la cocina ordenada. Había comido fuera. Él entró, se quitó el abrigo y me encontró sentada en el sofá con mi laptop trabajando. ¿No cenaste?, preguntó. Comí antes. Se hizo un silencio. Lincoln fue a la cocina. Escuché el sonido del microondas. Unos minutos después, regresó con un plato. Se sentó en el sillón frente a mí, a cierta distancia. Lo observé de reojo sin levantar la vista de la pantalla. Era la primera vez en semanas que cenaba en casa. No dije nada. Él tampoco. Pero algo en el aire de esa sala había cambiado, aunque ninguno de los dos lo nombrara. Esa noche, antes de dormir, me senté en el borde de la cama y revisé mis notas. Tenía algo que nadie más sabía. Algo que había descubierto por accidente 3 semanas atrás, mientras auditaba los archivos de un proyecto anterior. Un detalle pequeño, casi invisible. Una discrepancia en los créditos de autoría de ciertos diseños que Mia había presentado como propios. En ese momento, lo había guardado en silencio. No sabía si algún día lo usaría. Ahora comenzaba a pensar que quizás sí. No con ira, no con prisa, sino con la misma calma con que se coloca la primera pieza de un rompecabezas sobre la mesa, sabiendo que al final, la imagen completa hablará por sí sola. Apagué la luz. Lincoln entró al cuarto poco después. Se acostó en su lado sin decir nada. En la oscuridad, escuché su respiración volverse lenta y uniforme. Tardé más en dormirme, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en Lincoln ni en Mia con desesperación. Estaba pensando con claridad. Y esa claridad se sentía peligrosa, no para mí, sino para quienes creían que ya me habían derrotado. Los días siguientes mantuve una rutina impecable. Llegaba a la oficina antes que nadie. Completaba cada tarea asignada por Mia con precisión quirúrgica, sin quejas, sin retrasos, sin darle nada que usar en mi contra. Cuando ella me pedía ajustes, yo los entregaba. Cuando el director la felicitaba frente a todos, yo aplaudía con el resto. Si alguien me observaba desde afuera, habría visto exactamente lo que yo quería que vieran. Una mujer que había aceptado su derrota con dignidad. Pero por dentro, cada noche, abría la carpeta llamada Registro. La discrepancia que había encontrado 3 semanas atrás era pequeña en apariencia. En un proyecto de hace 2 años, Mia había presentado ante el director una propuesta de identidad visual para un cliente externo. La propuesta fue elogiada, archivada como referencia interna, y mencionada en la evaluación de desempeño de Mia como evidencia de su talento creativo. Ese proyecto fue, en parte, la razón por la que ella había ascendido al mismo nivel que yo. El problema era que yo recordaba haber visto esos diseños antes. No en los archivos de la empresa. En otro lugar. Tardé 4 noches en encontrarlo. Una noche detrás de otra, revisando carpetas antiguas en mi disco duro externo, hasta que di con ellos. Bocetos preliminares de un proyecto universitario, firmados con iniciales que no eran de Mia, iniciales que yo conocía. Eran de Camila. Camila había sido compañera nuestra en la universidad. Brillante, callada, siempre trabajando en segundo plano mientras Mia ocupaba el centro del escenario. Se habían distanciado al graduarse. Nadie en la empresa actual sabía quién era Camila. Nadie excepto yo, que guardaba esas memorias con la misma meticulosidad con que guardaba todo lo demás. Tomé capturas de pantalla. Las fechas de creación de los archivos eran anteriores en más de 1 año a la presentación de Mia. Guardé todo en la carpeta. Luego cerré el laptop y me quedé sentada en la oscuridad de la sala. No era suficiente. Todavía no. Necesitaba a alguien de confianza. Al día siguiente, esperé a que Nora terminara su almuerzo y la llevé a la azotea del edificio, donde nadie solía subir en invierno. El viento era frío. Nora se abrazó los brazos y me miró con cautela. ¿Qué pasa, Jane? Le conté todo. No con emoción, sino con datos, fechas, archivos, iniciales, nombres. Nora escuchó sin interrumpirme. Su expresión pasó de la sorpresa a la concentración. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. ¿Tienes todo documentado? Todo. ¿Y Camila? ¿Sabes dónde está ahora? Esa era la pregunta que yo también me había hecho. Le dije que tenía un perfil profesional activo en una red de contactos del sector. Nora asintió despacio, procesando la información. Jane dijo finalmente, «Esto no es un chisme de oficina. Si Mia usó el trabajo de otra persona para ascender,
Eso es plagio profesional. Hay implicaciones serias. Lo sé. ¿Y qué quieres hacer con eso? Por ahora, solo quiero seguir construyendo el expediente. La miré. ¿Estás conmigo? Nora no tardó ni un segundo. Desde el principio. Esa semana, Nora y yo trabajamos en silencio paralelo. Ella tenía acceso a ciertos archivos históricos del sistema interno que yo no podía consultar directamente sin levantar sospechas, por razones de jerarquía. Como asistente con permisos de auditoría, su presencia en esas carpetas no generaría ninguna alerta. Nora comenzó a revisar los registros de versiones de los archivos del proyecto en cuestión, buscando metadatos. ¿Quién había abierto los archivos? ¿Cuándo? ¿Desde qué dispositivo? Lo que encontró fue más de lo que esperábamos. El archivo principal de la propuesta había sido abierto desde una cuenta externa, sin registro de autoría interna, 2 días antes de que Mia lo presentara como propio. Alguien había importado ese diseño desde fuera del sistema de la empresa. Y esa cuenta externa estaba vinculada a un correo que Nora reconoció de inmediato. Era el correo personal de Mia, no su cuenta corporativa. Le pedí a Nora que no hiciera nada con esa información todavía, solo que la guardara. ¿Cuándo vas a usarlo?, me preguntó. Cuando el momento sea el correcto. Ella me estudió con una expresión que mezclaba admiración y ligera inquietud. A veces me asustas, Jane. Bien, respondí, y lo decía en serio. En casa, Lincoln y yo seguíamos moviéndonos en órbitas paralelas. Había algo diferente en él, aunque no sabría decir exactamente qué. Me miraba de una manera que antes no lo hacía, con una fracción de segundo de más antes de apartar los ojos. Una noche, cuando llegué tarde de la oficina, encontré la cena sobre la mesa, todavía caliente. No había nadie en la cocina. Lincoln estaba en su estudio con la puerta cerrada. Me senté y comí sola, en silencio. No le dije nada al respecto. Él tampoco. Pero esa noche tardé en dormirme por razones distintas. El viernes de esa semana, Mia convocó una reunión de equipo ampliada. Presentó los avances del proyecto con una confianza que llenaba toda la sala. El director tomaba notas con entusiasmo. Varios colegas la interrumpían para hacer preguntas que en realidad eran halagos disfrazados. Yo escuché desde mi lugar, con las manos juntas sobre la mesa, sin mover un músculo de mi cara. Cuando Mia terminó, me miró directamente. Jane, ¿algún comentario sobre los ajustes de tu equipo? Todos se volvieron hacia mí. Reconocí el tono. Era una invitación a hablar con la certeza de que no tenía nada importante que decir. Todo marcha según los parámetros acordados, respondí con calma. Los archivos están en orden. Mia sonrió satisfecha y continuó. El director asintió sin mirarme. Nora, a mi izquierda, me rozó el pie por debajo de la mesa. Yo no moví un músculo. Esa noche, abrí el perfil de Camila en la red de contactos profesionales. Revisé su historial. Activa, con proyectos recientes, con un correo de contacto visible. Cerré el perfil sin escribirle todavía, porque recordé de pronto las palabras de Mia en aquel pasillo, su voz suave y letal. Todo lo que preparaste con tanto esfuerzo para conseguir, a mí me llega sin esfuerzo. Qué ironía, pensé. Qué perfecta, oscura ironía. Todo lo que ella presumía haber conseguido sin esfuerzo, lo había robado del esfuerzo de otra persona. Y yo tenía las pruebas. Me quedé mirando la pantalla apagada del laptop durante un largo momento. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. La casa estaba en silencio. Y en ese silencio, casi pude escuchar el eco de aquella sala de conferencias. Los aplausos para Mia. El frío de la silla vacía a mi alrededor. La voz del director anunciando los 3 votos. 3 votos, los 3 para Mia. Había perdido esa batalla con las manos atadas. Pero esta vez, las reglas del juego eran mías. Le escribí a Camila un martes por la mañana, desde mi correo personal, antes de salir de casa. El mensaje era breve. Me presenté, le recordé quiénes éramos la una para la otra, y le dije que había encontrado algo que quizás le interesaría ver. No usé la palabra plagio, no acusé a nadie. Solo le pregunté si estaría dispuesta a conversar. Respondió esa misma tarde. ¿De qué se trata exactamente? Le envié 2 imágenes, una captura de los bocetos originales con sus iniciales y fecha de creación, y una captura de la propuesta que Mia había presentado en la empresa. Sin comentarios, sin dramatismo. Camila tardó 20 minutos en responder. ¿Cuándo podemos hablar? Nos reunimos el jueves en una cafetería neutral, lejos de la oficina. Camila llegó puntual, con una expresión tensa que intentaba disimular. Era más delgada de lo que la recordaba, con el cabello corto ahora. Nos saludamos con la cortesía justa de 2 personas que se conocen pero no son amigas. Pedimos café.
Le mostré todo lo que tenía en una tablet. Los archivos, los metadatos, los registros de acceso que Nora había extraído, la cronología completa. Camila los revisó en silencio, con los dedos apretados alrededor de la taza. Cuando terminó, levantó la vista. Lo sabía, dijo en voz baja. En ese momento no tenía pruebas. Pensé que estaba siendo paranoica. No lo eras. ¿Por qué me traes esto ahora? Era la pregunta correcta. La había esperado. Porque Mia acaba de ganar una inversión importante usando ese mismo patrón. Diseños que presentó como suyos. Un proyecto que no construyó sola. Y yo tengo razones para creer que no es la primera ni la última vez. Camila guardó silencio. Fuera de la ventana, la ciudad seguía su ritmo indiferente. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente. Una declaración. Fechada, firmada, con los archivos originales que tú conserves. Nada más. ¿Y con eso qué harás? Ponerlo en las manos correctas, respondí. En el momento correcto. Camila me estudió durante un largo instante. Luego, asintió una sola vez. Dame una semana. Esa semana fue la más larga y la más tranquila de todo el proceso. En la oficina, seguí siendo la misma Jane de siempre. Puntual, precisa, invisible para quienes no querían verme. Mia continuaba en su órbita de gloria. El proyecto avanzaba. Lincoln aparecía ocasionalmente en reuniones con el director, siempre profesional, siempre distante. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo sostenía la mía el tiempo justo, y luego la apartaba primero. Algo en eso parecía incomodarlo, aunque no podría haberlo explicado con exactitud. Nora me actualizaba cada noche por mensajes cortos. Sin novedades. Todo quieto. Camila envió la declaración el 7º día. 4 páginas, firmadas, con copias de los archivos originales adjuntas, con metadatos intactos que probaban la autoría y las fechas de creación. Era más de lo que había pedido. Leí cada página 2 veces. Luego las imprimí, las metí en un sobre, y las guardé junto con el resto del expediente. Ahora tenía todo lo que necesitaba. El momento llegó de una manera que no había planeado del todo, pero que reconocí de inmediato cuando apareció. El director convocó una reunión ampliada con el equipo del Grupo Zenith para revisar los avances del proyecto a mitad de ciclo. Era una reunión de seguimiento estándar, pero con Lincoln presente, todos la trataban como si fuera un examen final. Mia llegó 20 minutos antes, con su equipo perfectamente preparado, con las diapositivas cargadas y el ánimo en alto. Yo llegué con mi carpeta bajo el brazo. La reunión comenzó con la presentación de avances de Mia. Era fluida, bien estructurada, con datos sólidos. El director asentía con satisfacción. Lincoln tomaba notas en silencio. Yo observaba desde mi lugar, sin moverme. Entonces el analista financiero del grupo Zenith, un hombre de lentes que yo no había visto antes, interrumpió a Mia con una pregunta técnica sobre la arquitectura visual de uno de los elementos centrales del proyecto. ¿Puede explicar el proceso creativo detrás de este módulo? Nos interesa entender la metodología de origen. Mia sonrió con seguridad. Por supuesto, este concepto nació de un proceso de investigación interna que... Perdón, interrumpí con voz calma. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El director frunció el ceño. Mia me miró con una expresión que mezclaba sorpresa e irritación. Jane, esto no es el momento para... Tengo documentación relevante para esa pregunta, dije, sin alzar la voz. Si me permiten. No esperé el permiso del director. Coloqué sobre la mesa 3 juegos de copias. Uno para el analista, uno para el equipo de Zenith, uno para el director. El sobre de Camila no estaba ahí todavía. Lo que entregué era más simple, una comparativa cronológica de los archivos del sistema interno, con las fechas de modificación y los registros de acceso externo. El analista lo revisó en silencio. Lincoln dejó de tomar notas. Esto muestra que el archivo base de ese módulo fue importado desde una fuente externa 2 días antes de la presentación, expliqué. No hay registro de desarrollo interno previo. Pensé que era información útil para responder su pregunta sobre metodología de origen. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Mia los rompió. Eso es una manipulación de contexto. Esos archivos fueron parte de un proceso de referencias externas completamente normal. Jane está. Está. ¿Tiene los archivos de proceso?, preguntó el analista, con voz neutra. Bocetos, iteraciones, notas de trabajo. Lo habitual en cualquier desarrollo creativo. Mia abrió la boca. La cerró. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta preparada. El director carraspeó. Lincoln depositó su pluma sobre la mesa con un movimiento lento y preciso. Sus ojos oscuros se movieron de Mia hacia mí,
y en ellos no había la indiferencia habitual. Había algo más. Algo que tardé un segundo en identificar. Atención. Real, completa, sin filtros. Creo que necesitamos una pausa, dijo Lincoln, con voz tranquila. No era una sugerencia. En el pasillo, durante los 15 minutos de pausa, Mia me buscó con los ojos encendidos y la voz baja y tensa. ¿Qué crees que estás haciendo? Mi trabajo, respondí. Esto no va a terminar bien para ti, Jane. Puede ser. La miré sin parpadear. Pero ya no me importa lo que termine bien para mí o no. Solo me importa que termine bien. Ella me sostuvo la mirada unos instantes. Luego se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Nora apareció a mi lado como de la nada. «¿Cómo estás?», me susurró. «Bien», respondí en voz baja. «Guarda el sobre de Camila. Lo vamos a necesitar cuando vuelvan a llamarnos». Nora asintió y desapareció. Me quedé de pie frente a la ventana del pasillo, mirando la ciudad abajo. Sentí pasos detrás de mí y supe, antes de voltear, quién era. Lincoln se detuvo a mi lado. Guardó silencio un momento, mirando también hacia afuera. Jane dijo finalmente, con una voz que no le había escuchado antes. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» Lo miré de perfil, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en el horizonte. «El tiempo suficiente», respondí. Y esperé a que las puertas de la sala de conferencias volvieran a abrirse. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron. El analista del grupo Zenith fue el primero en hablar. Pidió, con la misma voz neutra de antes, que se presentara toda la documentación de proceso disponible para el módulo en cuestión. El director miró a Mia. Mia miró al director. Algo en ese intercambio de miradas lo dijo todo. «Podemos preparar esa documentación para la próxima semana», dijo Mia, con una calma que le costaba evidente esfuerzo. «La necesitamos ahora», respondió el analista. «Si existe, debería estar accesible. Es un proyecto activo». El silencio se extendió como una mancha. Entonces me puse de pie. «Tengo documentación adicional que puede ser relevante para esta discusión». Le hice una señal a Nora, que esperaba junto a la puerta. Ella se acercó y depositó sobre la mesa el sobre de Camila. Lo abrí con calma y distribuí las copias. Para el analista, para Lincoln, para el director. «Esta es una declaración firmada por Camila», expliqué, diseñadora independiente y excompañera universitaria de la señorita Mia. Incluye los archivos originales de los que deriva el módulo en cuestión, con fechas de creación que preceden en más de un año a la presentación interna de ese trabajo como propio. Nadie habló. Mia se quedó inmóvil en su silla. Vi cómo sus manos, sobre la mesa, se cerraban lentamente en un puño. El analista leyó la primera página de la declaración. Luego la segunda. Lincoln la leyó en silencio, con una expresión que no podía descifrar desde mi ángulo. El director pasó las páginas con dedos que temblaban levemente. «Esto es una acusación grave», dijo el director mirándome. «No es una acusación», respondí. «Es documentación. La acusación, si corresponde, la harán ustedes». El analista dejó los papeles sobre la mesa y miró a Lincoln. Lincoln levantó la vista hacia Mia. «¿Tienes algo que decir al respecto?» Era la primera vez en toda la reunión que Lincoln le hablaba directamente a Mia. Su voz no tenía ira, ni decepción visible, solo la misma calma fría que yo le conocía. Pero era una calma distinta a la habitual. No era indiferencia, era juicio. Mia abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Camila y yo trabajamos juntas en ese proyecto. Fue un proceso colaborativo. Ella nunca reclamó autoría exclusiva en ese momento y... «¿Por qué no sabía que lo habías presentado como tuyo?», preguntó el analista. El silencio de Mia fue la respuesta más elocuente de toda la reunión. Lo que siguió duró menos de lo que imaginaba. El grupo Zenith solicitó una pausa formal. El director pidió a Mia que esperara fuera. Yo permanecí en la sala junto a Lincoln y el equipo de analistas mientras revisaban el expediente completo. En ningún momento me preguntaron si lo que había presentado era verdad. Los documentos hablaban solos. Media hora después, Lincoln firmó una modificación al contrato de inversión. El proyecto continuaría, pero bajo una nueva estructura de supervisión. El equipo de Mia sería auditado. Y la dirección creativa, con efecto inmediato, sería reasignada. Al director no le quedó más que asentir. Cuando salí de la sala, Mia seguía en el pasillo. Se puso de pie al verme. Su postura ya no tenía la arrogancia de antes. Había algo quebrado en ella, aunque intentara disimularlo con rigidez. «Felicitaciones», Jane dijo, con una voz que pretendía ser irónica pero sonaba hueca. «Ganaste». La miré con calma. «Yo no gané nada, Mia. Solo devolví algo que no era tuyo». Ella desvió los ojos. Y por primera vez desde nuestra época de estudiantes, no tuve ganas de seguir mirándola.
no con triunfo, no con resentimiento. Solo me di la vuelta y me fui. Nora me esperaba en el pasillo del otro lado. Cuando me vio llegar, exhaló lentamente. ¿Cómo terminó? Como tenía que terminar, respondí. Ella me abrazó sin decir nada más. Fue un abrazo breve, apretado, del tipo que no necesita palabras porque ya lo contiene todo. Cuando se separó, tenía los ojos brillantes. ¿Y ahora qué? Ahora a trabajar, dije. Y lo decía en serio. Esa noche Lincoln llegó a casa antes que yo. Estaba en la cocina cuando entré. Había preparado algo sencillo, 2 platos sobre la mesa, sin ceremonia. Me detuve en la entrada del comedor, observando la escena con una extrañeza tranquila. «Siéntate», dijo, sin alzar la vista. Me senté. Comimos en silencio durante un momento, pero era un silencio distinto a todos los anteriores. No era vacío. Era el tipo de silencio que existe entre 2 personas que tienen algo importante que decirse y todavía están buscando las palabras. Lincoln las encontró primero. «¿Cuánto tiempo llevas sola en esto?» No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de agua. Pensé en todas las noches frente al laptop, en los archivos, en Nora en la azotea con el viento frío, en la cafetería con Camila, en los 4 segundos de silencio en esa sala de conferencias. «El suficiente», dije finalmente. Lincoln asintió despacio. Sus ojos oscuros me miraron con una honestidad que no le había visto antes. Debí haberlo visto antes. «Sí», respondí, sin crueldad. «Debiste». Otro silencio, pero esta vez yo no aparté la vista. «Jane». Su voz tenía algo nuevo, algo que le costaba. «¿Qué quieres?» Era una pregunta simple, y era la pregunta más importante que me había hecho en años. «Quiero que me veas», respondí. «No como la esposa, no como la rival de alguien, como yo». Lincoln no respondió de inmediato, pero tampoco desvió los ojos. Y en ese silencio sostenido, en esa mesa con 2 platos sencillos y sin testigos, algo que había estado roto durante mucho tiempo, comenzó, muy despacio, a encontrar su forma. No voy a decir que todo se resolvió esa noche. No fue así. Las cosas rotas no se arreglan con una conversación, y yo ya no era la persona que esperaba milagros de una sola noche. Pero sí voy a decir esto. Hay un tipo de derrota que parece definitiva porque ocurre en público, frente a todos, con aplausos para el otro lado y silencio para el tuyo. Ese tipo de derrota te convence de que el juego ya terminó. Y si la aceptas, si te quedas sentada en esa esquina fría y desolada esperando que alguien te rescate, el juego sí termina. Pero si en lugar de esperar empiezas a observar, a documentar, a construir en silencio lo que nadie ve, entonces la derrota pública se convierte en algo diferente. Se convierte en la distancia que necesitabas para ver con claridad lo que los demás, demasiado ocupados en celebrar, no pueden ver. Mia creía que el esfuerzo era una debilidad, que las cosas que llegan sin trabajo valen más que las que cuestan, pero lo que llega sin trabajo, sin raíz, sin proceso honesto, no tiene base. Y lo que no tiene base, tarde o temprano, cae. Yo no gané porque soy mejor que Mia. Gané porque no me rendí cuando perdí, porque guardé cada papel, cada fecha, cada detalle que el mundo ignoraba, porque confié en Nora cuando el resto miraba hacia otro lado, porque encontré a Camila cuando nadie más la recordaba, y porque aprendí, en el camino, que la victoria que más importa no es la que te dan los demás, es la que te das a ti mismo cuando decides, en silencio y sin testigos, que todavía tienes algo por lo que luchar. Si llegaste hasta aquí, déjanos tu comentario sobre qué te pareció nuestra historia y síguenos para recibir más actualizaciones. Chao.